Las políticas educativas del capitalismo financiero no se reducen a una serie de decisiones en el plano presupuestario o regulativo. Demandan una pedagogía que les sea solidaria, que haga aceptables las restricciones que aplica y que presente como novedades interesantes los cambios que realiza. A la vez, el ideario mercantilista traído a las aulas demanda un actor político que lo legitime. Esa pedagogía solidaria con aquellas políticas a la que llamamos pseudoescolanovismo de mercado, reconozco el tono cínico, pues el escolanovismo, como veremos, no tiene nada, se ha acomodado al lado de lo nuevo y ha hecho propias las críticas a lo tradicional. Como consecuencia del impulso que han recibido estas iniciativas, de su progresiva aparición en los diseños curriculares, de su circulación editorial y mediática, parte del lenguaje crítico a la escuela tradicional ha ido renovando su vocabulario para dejar atrás los términos propios del escolanovismo emancipador y hacer propios los de estas pedagogías empresariales emergentes. De la felicidad, la individualidad y la autodeterminación, al emprendedorismo, la innovación y la neuropedagogía. Del maestro como emancipador al maestro como líder o facilitador. De la escuela como espacio de construcción colectiva a la escuela como espacio de gestión de la calidad. Estos fenómenos discursivos muestran así la apropiación del espacio de la crítica a lo tradicional por parte de actores impensados, los promotores del gerencialismo y la mercantilización de la educación. Extracto de Pedagogía entre paréntesis de Daniel Brailovsky. Buenas, ¿cómo andan? Bienvenidos a Psiquis, un viernes más de esta tarde. Me veo medio borroso, pero me veo, al fin y al cabo es lo que importa. Le mando un agradecimiento a Virginia Todone, que es la profe de Teoría de la Educación que me prestó este librito. Muchas gracias, Vir. Fuera del espacio Chupamedias, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Se notó. Buenas, poquito. ¿Cómo andan? Está bien, porque Virginia es un amor, así que... ¿Está bien? Bien, yo todo bien, ¿ustedes? Bien, tanto tiempo. Hace como 2 semanas que no tenemos. Es verdad, es verdad. Ay, sí. Sí, muchas gracias. Bueno, los presento para no perder la costumbre. Está acá Juaco a mi lado derecho, por acá está Nasa, Gaia. Buenas, ¿cómo andan? En la producción Mati y Diego, que debe estar por ahí, no lo veo. Tuki, ahí andan. Ahí de paso ven la cara de nuestros dos invitados, spoiler. Son dos personas que decidimos invitar para el tema de hoy, que es alfabetización. Y nada, vamos a conocerlos en un ratito. Y saludos a la Pi, que está ahí también por ahí. Saludos a Anto, que debe estar en su casita, le mandamos un abrazo. También a Zoe, a Maite, ¿quién me queda? Juana. Todo el equipo de Psiquis. Todo el equipo de Acaba Psiquis. de nombrar. Jet set. Algún día espero que nos reunamos todos de una vez por todas. Sí, A Zoe. Eso. Bueno, tenemos avisos parroquiales en el día de hoy. A ver. Tenemos avisos parroquiales. No, primero algo muy importante, se realizó una asamblea en el astillero Río Santiago, que es un lugar muy importante acá en La Plata, porque trabajan con todo lo que son embarcaciones, bueno, todo eso, pero siempre que los tipos tienen asambleas y comienzan a luchar, marca siempre precedentes acá en La Plata, y eso me parecía recalcarlo. Y dentro de la votación de la asamblea, lo que decidieron fue acompañar el 17, la marcha del Garrahan y Residentes, que yo quiero destacar mucho esto porque me parece que es parte de cómo uno se une con otros sectores para poder luchar contra un plan de conjunto que tiene el gobierno. Y esta marcha va a ser en Capital, así que ahí para que estén atentis y también de todo lo que está pasando. Después sumo otra cosita que hace unos días hubieron despidos discriminatorios acá en la provincia por parte de las empresas, de la patronal, qué sé yo, de 2 lugares, Seco y Giórgalos. Y los tipos que lo que están reclamando es que esto se da en medio de una conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo de la provincia, o sea que la empresa los despidió en medio de esa conciliación obligatoria, o sea, lo cual es totalmente ilegal. Entonces los tipos le piden al gobierno de la provincia, en este caso Kicillof, que se pronuncie en favor de ellos, porque la patronal hace despidos discriminatorios en medio de la conciliación. Y después, por último, lo de los avisos parroquiales, y quería cerrar después con una idea. Ayer también hubo una movilización de residentes de becarias
que lo que están exigiendo son mejores salarios en la provincia, o sea, que tienen salarios de miseria, y que esa movilización también fue acompañada por asambleas de ATS en Lucha, que son acompañantes terapéuticas, pero también por la situación que pasa en provincia, pero bueno, como que hay una situación bastante movida que hay que ver. Y lo último que quería agarrar con todo esto, con la unidad de las luchas y todo lo que está pasando, es algo que me quedé pensando después de la charla que tuvimos el otro día del psicoanálisis en el fin de una época. Hermosa, debo decir hermosa. Muy buena, y me gustaba como que ellos planteaban todo el problema de no reconocernos con otros, de no reconocer esa identidad que se constituye desde el comienzo con un otro, de que nosotros nuestra identidad la construimos con migajas de la identidad de otros. Y esa idea me gustaba mucho para pensarla frente a un gobierno que todo el tiempo busca desubjetivizar, busca alienarnos, busca que no nos reconozcamos con el otro y que el otro sea un enemigo. Y que algo que me gustaba mucho era que para que eso cambie, nosotros tenemos que pensar qué otros espacios podemos construir de colectividad, de donde podamos construir identidad. Una corposubjetividad toman mucho en revista Utopía, y que eso es preciso para fortalecer lo que el gobierno y todos sus actores cómplices, el Fondo Monetario, bueno, empresarios, intentan hacer, que romper el lazo social, o sea, y ir a romperlo cada vez más. Entonces, nosotros cómo podemos construir esos espacios de volver a unir todo ese lazo social, de recomponer el tejido. Y me parece que también mucho esto de las luchas, de lo que el astillero hace, de acompañar la movilización del Garrahan, y todo eso, me parece que un ejemplo en pequeño que es por ahí, me parece, de cómo tenemos que hacerlo. Hermoso. Así que esa era mi reflexión. Y una Bien, buena muy noticia, bueno. que aprobaron la expropiación de Madígraf Ay, en el buenísima. Senado, ¿no? Sí. Eso es buenísimo, porque venían luchando mucho por la expropiación, estuvieron acá en el programa, que aparte fue Véanse hermoso. ese capítulo de paso si no lo vieron. Sí, es una fábrica sin patrones. Le hicimos una entrevista a alguien que trabaja ahí, así que contexto para quienes no conocen a Madígraf. Y bueno, se logró la expropiación, como decía Gaia. Sí, así que eso está buenísimo porque implica que tengan que invertir en tecnología, bueno, un montón de cuestiones que me parece que los deja mucho mejor parados para continuar la lucha, ¿no? Hasta que por fin la fábrica sea de ellos en su totalidad. O sea, como que yo creo que la pelea es hasta ahí, pero me parece este es un reconocimiento y una pelea ganada importante. Sí. Bien. Hermoso. Bueno, si quieren ver el capítulo sobre eso, si les interesa, si les intriga, en nuestras redes aparecemos en YouTube, buscan Psiquis y aparecemos, si no les aparece Psiquisperio. Estamos también así en Instagram, y acuérdense que si nos quieren dejar mensajitos al 221-5549-735. Acá abajo está el Instagram, síganos, pongan me gusta, todas esas cosas. Okay. Hola, ¿cómo andan? Estamos en vivo de vuelta. Saluditos para la gente que nos está escuchando. Ya saben, mándenos preguntas si quieren. Vamos a estar hablando sobre alfabetización con estos dos invitados que pronto los van a ver en cámara. Ellos son Federico Puy y Micaela Quiñones. Les mando un abracito a los dos que están acá cerca de nosotros. Nada, les vamos a ir preguntando seguro cosas. Primero que nada, me gustaría que se presenten y nos cuenten un poco de qué hacen. Bueno, yo soy parte de un proyecto de extensión universitaria, se llama El Puente, que es un espacio de alfabetización, que bueno, como justamente el nombre lo indica, damos talleres semanalmente sobre lectura y escritura para infancias que no, o sea, abarcamos ciertas edades, pero nada, al estar como en un barrio que es en Los Hornos, en Las Palmeras, siempre tenemos como diversidad de edades, y no es que tenemos solamente, no sé, infancias de primer grado, sino bueno, llegamos a tener desde primer grado hasta sexto grado y a veces secundaria. Pero nada, eso, somos ahí un espacio que estamos semanalmente. Nosotros también funcionamos en un espacio que se llama La Escuelita Eva Duarte, donde ahí funcionan otros proyectos de extensión, no solamente es este. Tipo, bueno, hay como taller de inglés, taller de arte, recreación, como nada. De esa manera también es que nosotros trabajamos de manera interdisciplinaria y entre proyectos de extensión. Este es un espacio que nació en el 2017
en ese momento la escuelita como tal, que es un aula que se ha podido construir a través de otro proyecto de extensión que salió de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Pero bueno, en ese momento, cuando vecinos nos iban prestando la casa, es por eso que ahí a partir del 2017 nace este proyecto, que bueno, se vio interrumpido por la pandemia a medias igual, porque como nosotros, bueno, tenemos también un vínculo con la escuela más cercana y es a donde la mayoría de los pibes de ese barrio van, logramos a través de materiales que iba brindando la escuela, íbamos con todos los cuidados posibles, y le íbamos entregando los cuadernillos a los pibes de ese colegio. Pero nada, y después, una vez vuelta a la presencialidad, fuimos volviendo a recuperar esos talleres y volver a armar bien el equipo, y bueno, y hoy seguimos funcionando. Bien, hermoso. Fede. Yo soy maestro de primaria, hace 15 años, en la ciudad de Buenos Aires. Actualmente estoy en un tercer grado, en el barrio de Barracas. Soy además, soy secretario de prensa del Sindicato Docente ADEMIS en la Ciudad de Buenos Aires, y venimos tomando estas discusiones de alfabetización y de educación también en un programa que tenemos en La Izquierda Diario, se llama Adoctrinados. Justo lo invitamos a Brailovsky hace un tiempo, así que me resultaba muy grato esta introducción con el texto de Daniel. Y en un proyecto militante también, desde el Instituto de Pensamiento Socialista Karl Marx, venimos recuperando las obras de Lev Vygotsky, un pensador revolucionario ruso muy interesante, que entre psicología y educación realmente nos empieza a dar una perspectiva distinta para encarar estos debates. Así que, y gran nombre el programa, la verdad, para venir a discutir estas cosas. Gracias por la invitación. Y bueno, empezando un poquito para saber qué es la alfabetización para ustedes, o sea, cómo la piensan. ¿Yo? Sí, agarra. Es una pregunta difícil e interesante, pues yo creo que hoy hay un punto de vista muy, muy reduccionista de lo que significa la alfabetización. Más bien nos bombardean con que la alfabetización es que el chico en un tiempo determinado puede escribir y leer algunas palabras. Yo creo que la alfabetización es un proceso mucho más integral, tiene que ver con el nivel cultural, con el acceso a la cultura, con el acceso a la escritura y a la lectura, pero desde un punto de vista de un pensamiento crítico, o sea, de aprender lo que uno lee, lo que va leyendo, lo que va acumulando, de una perspectiva de poder construir su propio conocimiento a través de esas lecturas. Y la alfabetización como un proceso integral que incluye todo lo cultural. ¿En qué sentido? En que uno puede pensar la alfabetización como el conocimiento de diferentes obras literarias, de diferentes autores, de saber cómo clasificarlas, de poder interpretar la alfabetización como un problema que salga meramente de eso de, el chico pone su nombre, escribe bien su nombre, puede escribir una oración, no tiene errores de ortografía, usa puntuaciones, que es las cuestiones más básicas de los primeros ciclos, sino realmente como una forma de construcción del conocimiento profundamente integral que tiene el ser humano. Yo creo que todo ser humano, a partir de su proceso de alfabetización, intenta de alguna manera poder avanzar unos pasitos más en sus propias capacidades, en su propia cultura, en su propio pensamiento del mundo. Yo creo que la alfabetización es eso, por eso creo que hay tanto bombardeo mediático por parte de Milei, de diferentes gobernadores en la Ciudad de Buenos Aires con Jorge Macri, que nos piden que la alfabetización sea simplemente un poder decodificar algunas palabras y donde el problema de comprensión lectora simplemente está en la memorización. En mi opinión, la alfabetización es un proceso mucho más integral, profundo, que hace al ser humano la construcción del conocimiento y de su propia conciencia crítica. Sí, ahí agregando un poco, nosotros también desde la extensión existen diferentes perspectivas. Existe capaz que la transferencista y la extensión crítica. Nosotros desde todos los proyectos que conforman igual la Escuelita Eva Duarte nos paramos desde la extensión crítica e intentamos en el día a día poder practicarla, que un poco se basa en nosotros no es que vamos y somos unos sabios de la universidad y les vamos a poner imponer este conocimiento o enseñarles de esta manera, sino que al contrario. Lo que se busca a través de la extensión crítica es eso, que de ambas partes existe un conocimiento, y un poco también el proyecto de alfabetización que se llama El Puente va un poco de la mano con nuestro posicionamiento,
en relación, no sé, como una metáfora, todos podemos cruzar de cierta manera ese puente y todos los conocimientos son válidos, como todos las infancias que todo lo que nos pueden aportar y nosotros lo que le aportamos a ellos, y ahí viceversa, como eso, pensarlo también de una manera más compleja y más integral. Nada, bueno, eso, nosotros mucho nos basamos en todo lo que es la educación popular y la perspectiva constructivista, como, bueno, Freire, Emilia Ferreiro, esos son algunos de los autores que siempre tomamos en nuestros proyectos y que, bueno, en el día a día siempre intentamos seguir formándonos, porque también, como decía Fede, es como bastante complejo pensar la alfabetización hoy en día. Sí, total. Y yo con respecto a eso tenía la duda como con qué dificultades se encuentran a la hora, ¿no?, de enseñar sobre alfabetización y también con qué gratitudes, porque me imagino que, o sea, no trabajo en ámbitos escolares, pero puedo reconocer el sacrificio y el esfuerzo que conlleva trabajar también en contextos a veces precarizados por parte del contexto político, del gobierno, de no pasar presupuesto. Entonces, en esas líneas, ¿con qué se encuentran? La gratificación es total, esto lo así bien como maestro de primaria de hace 15 años, que cuando uno nota que el trabajo a contrarreloj empieza a dar frutos. ¿En qué sentido? Primero, que se empiezan a entusiasmar por la escritura y por la lectura. Eso es algo hoy que con el capitalismo reinante es a contramano total, donde en una cultura de entre las redes sociales y la inmediatez, ver que un chico se interesa por un libro, por un autor, por un texto, que lo lee, que al otro día te dice, esto que dijiste vos es como Gustavo Roldán, el texto que leímos, eso es una gratificación total, porque yo creo que hay gran parte, bueno, yo soy más bien en escuela primaria, nos enfocamos muchísimo en la escritura y la lectura. Y estas gratificaciones tienen un montón de contradicciones porque realmente estamos en una situación donde a las infancias se les hace muy dificultoso el acceso a la escritura y la lectura. Hay una gran diferencia, yo creo que en los autores que vos citabas, en cómo pensar el constructivismo, que hay una cuestión material muy concreta que nos encontramos con muchas dificultades en las escuelas. Si bien todo el mundo se puede alfabetizar, no es lo mismo el punto de partida de un chico que tenga una situación social determinada que otro que no tenga acceso a los libros, que no tenga una biblioteca en su casa, que su papá, su mamá, su hermano no le haya alcanzado algunos textos o ayudado a leer y escribir en jardín. Eso me parece que es clave y nos encontramos con que por lo general antes te decían, por lo menos en mi época, que el chico cuando sale de tercer grado ya se tenía que completar su alfabetización. Yo creo que nos encontramos con un proceso donde se empieza a correr un poco la edad. Creo que la pandemia también hizo mucho daño desde ese punto de vista, también por la materialidad en la cual pasaron las familias, y vemos que el proceso es un poco más largo. También hay mucha exigencia. Los chicos en tercero tienen que terminar de poder escribir en párrafos, oraciones, tienen que poder leer en forma fluida, y nos encontramos con que quizás eso no lo podamos completar tan rápido en tercer o cuarto grado. Incluso el año pasado tuve el cuarto grado, que en pandemia estuvo con sala de 5, no fue a la escuela y no tenía ningún tipo de forma de conectarse virtualmente con nadie, y primer grado en burbujas, que íbamos por un día sí, un día no. Esos grados realmente estaba muy trastocado su proceso de alfabetización, y nos vimos con la situación de que uno, pensando la evaluación de los propios chicos, no podía decir, bueno, vos no podés pasar de grado porque en cuarto grado no completaste tu alfabetización. Por eso estaban pasando una situación social determinada que implicaba que no llegaban a, por ejemplo, poder escribir una oración en forma un poco entre cohesión, coherencia. Yo creo que esas son las principales dificultades, y nosotros, por ejemplo, una resolución que tomamos es enfocarnos mucho en tercer grado en la cuestión de la lectura y la escritura, pero también a través de la ciencia, también a través de las matemáticas, como forma de dar una pelea que realmente tenemos en las aulas, que hay que decirlo de esta manera para mí. Bien. Y en relación a esto vemos que hay mucha importancia en la alfabetización, supongo que por eso también, no sé, por ejemplo, ustedes tomaron la decisión de hacer un proyecto de extensión sobre esto. ¿De qué importancia parten de que es necesario de que los pibes estén alfabetizados? Nosotros, en el momento que tomamos la decisión de arrancar este proyecto en 2017, fue por una demanda que había en Las Palmeras, y bueno, y a partir de esa demanda nos organizamos y salió el proyecto. Yo creo que la alfabetización es para liberar, y toda la idea de la emancipación
de los chicos, de que los chicos a través de la alfabetización puedan ser sujetos críticos, que, no sé, el día de mañana puedan poder tomar decisiones sobre su vida o cuál va a ser su proyecto de vida. Me parece que a través de la alfabetización se crea un mundo y un montón de puentes y hasta tipo eso, que se puedan abrir mundos distintos, mostrarle a los pibes que existe un libro, que existe algo que capaz que no conocía, que para mí también es el rol de la educación en general, el mostrarle a las infancias, a las adolescencias, a los jóvenes en general, que hay otros mundos y bueno, y a través de todos esos mundos que uno a veces conoce, bueno, cuál uno elija adaptar o posicionarse. Por eso también es el rol de la educación para la creación de sujetos críticos en la sociedad. Sí, casi que la pregunta obligada, ¿no? Por el tiempo que nos habita o que habitamos, el pregunta sobre los celulares. Como yo, al menos de mi desconocimiento. Gran pregunta. Sí, que casi que es inevitable. Yo creo que ustedes en su trabajo lo deben ver todo el rato, ¿no? Deben tener una percepción sobre eso. Yo de mi parte como que eso, no entiendo bien la diferencia entre encontrar textos escritos en un papel a encontrar textos o letras y demás escritas en un celular. Pero por ahí ustedes tienen más idea de qué diferencia hay entre esos dos espacios. Sí, en primaria, por lo menos donde estoy más yo, es el tema. Primero porque me sorprende que los chicos míos de tercer y cuarto grado, de los 2 años del anterior tengan grupos de WhatsApp en común. Estamos hablando de chicos 8, 9, 10 años. A mí me pareció un montonazo, pero no quería pecar del docente viejo, ¿viste? Decís, no, basta celulares, sino que aparte uno lo tiene y lo tiene ahí en el aula. Nuestra escuela tomó por lo menos el recaudo de que los celulares quedan en un lugar y se retiran cuando se finaliza el horario escolar. Brailovsky dice algo muy interesante cuando entrevistamos nosotros, que es que el espacio escolar de esas 4 horas y media de una jornada simple tienen que intentar desenfocar el tono de esa inmediatez del capitalismo actual, de todo es un reel de Instagram, un videíto de TikTok. Los chicos repiten mucho. O sea, uno se encuentra donde yo en los recreos jugaba algo, ellos en los recreos están haciendo trends y a mí me pone bastante nervioso. Los hacen muy bien, igualmente lo hacen muy bien. Tiene una gran capacidad. Una gran capacidad que yo no tengo, obviamente, no los puedo acompañar en eso. Pero donde influye en la escritura, por lo menos, ¿por qué? Porque la escritura de las redes sociales es una escritura muy inmediatista, que es muy la cantidad de caracteres como si fuese Twitter. Abreviada, entonces los chicos no opinan que tienen que ellos que escribir textos extensos, que es una de las últimas fases, si se quiere, en el proceso más estricto de alfabetización, donde los chicos puedan decir, bueno, a ver, vamos a ver este cuento, pero lo leemos hasta acá. ¿Se pueden inventar ustedes el final del cuento? Una juega con la imaginación, juega con la escritura más extensa, porque tenés que escribir un nuevo final. Te escriben un renglón y te dicen, fin. Claro. Y decís, ¿pero no te parece algo más? No, hasta acá llegué. Claro, ya está todo dado en las redes sociales. Ya está todo dado. Ahora, después hay otro punto de vista que hay que tomarlo un poco más. Que cuando los chicos trabajan con las compus, parece que eso es un poco más flexible, porque tienen que buscar información, porque tienen que escribir en un buscador. Creo que usan más las palabras, las letras que ellos ya conocen, y hay una especie de alfabetización digital desde ese punto de vista, pero después, además por el nivel de precariedad de las familias, de laburo que hay, de lo difícil que es la crianza hoy en día con los niveles de ajuste y precarización de la vida, que el celular para las familias termina siendo un lugar donde el chico puede mantenerse un tiempo cuando uno llega a la casa, tiene que cocinar, tiene que limpiar, después de laburar un montón de horas, tener que cuidar y criar a 2 o 3 chicos en una familia. El celular es un lugar como de resguardo donde el chico de última está viendo algo y realmente yo opino que está empeorando muchísimo las condiciones de alfabetización y de escritura y de lectura, y pensando la alfabetización como un lugar de acceso a la cultura de masas. Y sin embargo, los algoritmos, los sesgos de las propias redes sociales terminan direccionando hacia más el niño como un sujeto consumidor, mercantilizando las propias infancias y no la tecnología como un lugar que realmente está al servicio de poder socializar el conjunto de información que está incluso en las propias redes sociales o en internet. Sí, nosotros, cuando hacemos los talleres no tenemos un conflicto con los celulares mismos. La mayoría de los pibes que van, muchas veces no, o sea, la mayoría no lo lleva, y a veces cuando lo llevan, como que dentro de la escuelita reconocen qué cosas se pueden hacer, que no, bueno, como ciertos límites, y ellos saben que cuando van a la escuelita
o se va a jugar, o se va a hacer manualidad, o se va a aprender, pero como que ahí hemos logrado generar cierto límite entre o que no lo lleven, o que si lo van a llevar no lo usen. Y también hay un montón de todavía de esas infancias que van a la escuelita Eva Duarte, donde no tienen celular, que muchas veces también son por las condiciones. O sea, apenas los padres pueden llegar a tener el celular, qué sé yo, también tenemos como casos de pibes de adolescentes que todavía ni siquiera tienen celular porque no pueden acceder tampoco al celular. Entonces, como que eso, pero no lo sentimos tanto. Claro, total. Yo les quería preguntar también por, justamente, un poco lo decían al principio, como desde qué miradas se enfocan, pero quería saber si pueden especificar un poco más cómo trabajan el enfoque de la alfabetización, o sea, sobre qué teorías, sobre qué prácticas, qué autores retoman, como si pueden profundizar en esa idea, un poco como lo venían diciendo, me parece. Sí, yo creo que hay todo un debate en alfabetización que se redujo a un problema de método. Lo van a ver que hay ONGs que están impulsando, bueno, esta Argentinas por la Educación, que impulsa a los chicos, no comprenden lo que leen, y reducen toda la discusión de la alfabetización a un método, cuál es el método para alfabetizar mejor. Nosotros creo que en la escuela tomamos todos los métodos posibles en función también, que un poco lo decía ella, de cuál es la experiencia que traen los chicos, de en qué nivel están, cómo se puede avanzar. Las aulas son muy heterogéneas, uno está en un tercer grado y tienen chicos que están terminando de escribir bien su nombre, apellido y algo más, y otros que escriben en cursiva y textos extensos en el mismo momento, en la misma hora y en el mismo aula. Entonces uno tiene que diversificar un poco la cuestión más metodológica, pero yo por lo menos me apoyo en esta idea que también trae Vygotsky en sus textos, que es que la zona de desarrollo próximo, ¿no? Que se dice, o es como una frase conocida o como un concepto conocido de Vygotsky, pero donde hay una clave muy importante, que es que darnos cuenta nosotros del lugar donde están los chicos para pensar cuál es el potencial que tienen ellos para avanzar. Desde este punto de vista, en la alfabetización lo tomamos mucho, porque si uno ve ese lugar donde están parados y yo en vez de evaluar, bueno, ¿este chico pone su nombre o no? Bueno, si yo ya lo sé eso, ¿para qué necesito evaluar si el chico pone su nombre o no? Si estoy todos los días con el chico y ya lo sé. Ahora, yo sí quisiera pararme sobre eso que el chico hace para ver hasta dónde puede ir con su proceso de alfabetización, siempre generando alguna crisis, algún conflicto, que a ellos le permitan decir, uy, acá tengo un problema, tengo que resolverlo, cómo escribir una oración más, cómo responder una pregunta de comprensión de texto. Y entonces nosotros siempre nos basamos en la lectura contextualizada, en un libro determinado. En tercer grado hacemos mucho seguimiento de autor. Bueno, yo vi mucho a Gustavo Roldán, aparte un autor que incluso tuvo libros prohibidos en la dictadura, que toma todo lo que es cuentos con animales y los hace hablar y están buenísimos, y además tienen mucha discusión de solidaridad, de cosas por el estilo, entonces está bueno también ideológicamente. Leímos 12 cuentos de ellos. ¿Son espectaculares escribiendo y leyendo ahora? Tampoco, pero sin embargo empezamos a avanzar en poder construir esa escritura y lectura a través de la lectura de literatura, mucha, todo lo que se pueda. Hoy nos piden que con cualquier texto uno pueda decodificarlo sin saber de qué se trata. Hay un programa en Capital que se llama Fluidez Lectora, donde nos toman una evaluación que es completamente estandarizada para terminar dando cierto puntaje, y de ahí también decir los chicos no saben lo que leen, eso, y son textos que los chicos no conocen, nunca los leyeron, no saben de qué se trata, no se entienden tampoco. Ahora, cuando uno trabaja textos que ya leyó, que trabajó, que se divirtieron, que además vimos una película, empiezan de alguna manera, y después haces el listado de palabras, repetís el sonido de las letras, repetís las sílabas, lo separás en sílabas, haces todo eso, pero sobre un contexto determinado y sobre una cultura determinada. Claro, hay un proceso mucho más largo que hacerle más o menos un test psicológico de si puede leer y comprender un texto que acaba de leer por primera vez. Exacto, mucho más profundo. Claro. Profundo y más largo, exacto. Claro, porque si no sería como reducir otra vez a que alfabetización es solo leer y escribir, y justamente se intenta de comprender, y todo esto que decís vos del contexto, no es como una situación más amplia. Yo quería preguntarles, que me surgió ahora la pregunta,
Sí, soñando, ¿no? ¿Qué les gustaría a ustedes en términos materiales o que se sume? ¿Qué creen que estaría bueno que se sume? Que pueda también el Estado aportar, además del presupuesto, pero ¿cómo lo utilizarían, por ejemplo? Es un sueño. Es un sueño, es para soñar un poco, está bueno a veces. Ay, no sé. O por ejemplo, O sea, cuando, qué sé yo, están, no sé, cuando se encuentran dando clases, digo, que están ahí y dicen, uy, qué bueno estaría que, no sé, podamos tener este recurso o este otro. Más o menos por ahí va la pregunta. Espero no matarlo, si no, digan paso y... Igual sí, eso, siento como dos contextos sumamente distintos Claro. de qué podríamos tener. O sea, nosotros tenemos cierta cantidad de recursos que nos brinda la universidad. Algo que también tenemos recursos de provincia nosotros, porque estamos dentro de un programa que se llama Unidad de Desarrollo Infantil. Entonces complementamos ahí entre el programa de provincia y la universidad, y con eso nosotros vamos teniendo recursos para poder llevar adelante todas las actividades que tenemos en la Escuela de Duarte. Bien. Eso es como... Yo sí, hablando de sueños, si me dejan el sueño, lo cuento. Guarda que acá se cumplen. Acá se cumplen, ¿no? Eso dice. Intrasubjetivo, bueno, después podemos ver de qué manera se cumplen. Pero bueno, yo creo que, igual que piensa ella, no puedo escindir mis sueños en la educación separado de mi militancia. Yo soy socialista, me considero un militante revolucionario, milito en el partido de Miriam Bregman, y el otro día charlábamos de que en relación a estos sueños siempre hay una pedagogía de la resignación, ¿no? Donde parece que uno está limitado simplemente a tener que exigirle recursos al Estado, un libro, más bibliotecas, más computadoras o lo que fuese. Y para mí la educación es un proceso profundamente creador, donde a través de la cooperación del ser humano nosotros podríamos realmente liberar a la humanidad de la cantidad de capacidades que tiene. Yo creo que chicos con capacidades vemos a montones todos los días y todos, y este capitalismo lo restringe a que más adelante o pelearán por un plato de comida o irán a trabajar y agachar la cabeza ante el patrón como una fábrica de georgalos que comentaban al principio para ser súper explotados, y que esa idea que la educación solamente tiene que dar mano de obra o preparar para un futuro laboral dentro de este sistema capitalista completamente precario, donde los pibes terminan la secundaria con un montón de ideas y terminan en una picadora de carne de las grandes patronales, cuando la educación es todo lo contrario, debería ser un proceso completamente creativo, completamente cooperativo. Y yo creo que, basado también en la experiencia de la propia Revolución Rusa que Vygotsky toma en sus libros, donde la alfabetización fue una de las principales medidas que tomó el gobierno obrero revolucionario, donde la clase obrera que estaba más ilustrada fue a alfabetizar al conjunto del campesinado en Rusia y todos los sectores que no estaban alfabetizados en ese momento. Yo me imagino, o sea, no pidiendo, sino construyendo un propio gobierno de trabajadores donde ponga todos los recursos para hoy no tener que decir que más de 1 millón de pibes se van a dormir sin poder cenar, donde hay pibes que van y te piden: Fede, por favor, dame la mitad de la vianda porque me estoy muriendo de hambre, o que familias han sido despedidas en sus trabajos y no tienen para comprarle un mapa, un lápiz o una cartuchera a sus propios chicos. Yo no me puedo quedar solamente con la escuela como trinchera, porque en las trincheras se la pasa mal. Yo creo que me quedo con la idea de que la escuela, articulando las demandas sociales y la lucha de clases, podemos potenciar realmente una educación que sea realmente liberadora, y ahí hay una cuestión material. Yo creo que lo material es lo que más me aflige de alguna manera, porque realmente trabajar en contextos de pobreza muy crecientes te hace la idea de que no puedes simplemente pedirle al Estado un poquito más de PBI, 6%, 5%, 4%. Los recursos Milei se los está llevando para el Fondo Monetario, y el Fondo Monetario se lo llevó toda su vida de la educación en Argentina. Bueno, es un sueño, pero materialista, militante, y que queremos hacer realidad. Bien. Sí, yo quiero meter un poquito de bocado para ponerle un poco de contexto psicológico a esta cosa, porque Psiquis, aunque ustedes no lo crean, es un programa sobre psicología y salud mental. Les recuerdo, por cierto, que estamos hablando con Fede Puy y con Micaela Quiñones, que ellos nos vienen a acompañar a hablar de alfabetización. Ahí estoy. Vuelvo. No aprobó la alfabetización. Claro. X. Justamente eso quería como comentarles de parte de nuestra formación en la facultad, como que nosotros los pequeños bocados que le pegamos a la alfabetización tiene que ver mucho con los test, ¿no? Test psicológicos que tratan de alguna manera de medir las capacidades del lenguaje de diferentes niños o adultos y demás.
Yo en un momento, ingenuamente tal vez, como que dije, qué piola, como bueno, vamos a ver una curva normal en una población determinada donde vamos a encontrar cierta cantidad de casos, donde van a tener ciertas dificultades para poder potenciar y trabajar con aquellos niños con dificultades y demás, y luego me di cuenta que no sé si están así. Como que eso, siento que en un principio lo tomé como una herramienta válida para poder explorar el territorio, encontrar incluso los que tienen habilidades y demás, y justamente la lectura de Daniel Brailovsky me mostró que de repente tiene que ver más con una individualización, con encontrar aquellos que tienen una suerte de mérito y demás. Para mí sí, o sea, la pregunta es como es medible la alfabetización, el proceso de alfabetización, que para mí no lo es, pero también por esto que venimos hablando, es un proceso complejo, no sé, tenemos que entender que también la alfabetización arranca desde cuando uno va al jardín, cuando el chico está haciendo en una línea recta lo que nosotros vemos como un garabato, eso también ya es parte de un proceso de alfabetización. Entonces siento que también eso no es medible a veces el proceso de alfabetización. Es muy complejo también para medirlo. Que capaz se puede llegar a medir, yo lo veo como, sí, raro, de cierta manera. Sí, yo creo que si hay algo que desguazaron es la psicología de la educación. Son como dos cosas completamente distintas cuando debería ser una cuestión más unificada. No solo como disciplina, porque cada uno puede aportar lo suyo, pero evidentemente van por carriles separados. Y el tema es qué queremos medir. Yo creo que en este nivel de capitalismo que transitamos actualmente, la medición está ligada al resultadismo, a un resultado concreto que un Estado o patronales quieren tener con respecto al nivel de conciencia o al nivel de alfabetización de los chicos y de las chicas. Por eso yo, si quiero medir una alfabetización más integral, lo vamos a medir por el nivel cultural de las masas, sencillamente. Si quiero saber si el chico escribe su nombre, le pido que escriba su nombre y se terminó. O sea, ¿qué es lo que quiero medir con respecto a eso? Y yo creo que hay que intentar unificar las disciplinas y pensar también cómo desde la psicología aportamos una mirada que no sea meritocrática, individualista, reduccionista, sino que sea social, que sea cultural, que sea histórico, que sea materialista. ¿En qué sentido? En que, por ejemplo, hoy a los chicos se los mide por pequeñas cosas. Y si uno escucha los grandes medios, las grandes patronales como Paolo Roca, también como Rapanielli de la Unión Industrial Argentina, se conforman con que una persona sepa leer un poquito de algún texto, los contenidos mínimos. Para esas personas va a haber una forma de medir la alfabetización. Bueno, léeme este texto, se terminó. Sí. Para nosotros tiene que ser un proceso más integral. Y Vygotsky tenía un concepto muy interesante que es de etapa ideológica, que Vygotsky decía, bueno, vos en el DNI podés tener tantos números, ¿no? Y vos tenés entonces 8 años. Ahora, ¿cuál es tu nivel de desarrollo? Entonces, en el estudio clínico individualizado y viendo colectivamente qué conclusiones se pueden sacar, uno puede decir, bueno, el chico puede estar un poco más avanzado, un poco más atrasado, en la lectura, en la escritura, en esto o lo otro, pero pensando sobre una edad real del chico y no como tenemos hoy en una escuela pública que está organizada verticalmente por grados, donde hay que pasar, donde para pasar necesitas ciertos contenidos. Entonces yo creo que hay que unir las disciplinas y que hay que pensar una psicología que también esté desde el punto de vista de la emancipación humana, y ahí me parece que uniéndole a la educación podemos ser mucho más potenciales que trabajando por separado de alguna manera con un nivel de problemática de salud mental en las escuelas muy, muy grande, muy crítica, problemas de angustia, problemas de depresión y autolesiones, hay de todo en las escuelas. Yo creo que el capitalismo está dejando las infancias meramente en ese lugar y nosotros tenemos que pelear por otra concepción. Perfecto. Y por otra mirada. En relación a las problemáticas de salud mental, eso, saber un poco cuáles están habiendo y si el rol del Estado puede hacer algo con esto o si está haciendo algo o la educación. Desde de nuestra experiencia, creo que sí, el Estado puede cubrir esas demandas. Nosotros a veces, como por más que nos sigamos formando, como dije al principio, que es algo que hacemos constantemente, hay a veces que, aunque estés muy formado, hay cosas que uno no las puede encarar. Y por eso, no sé, bueno, nosotros tenemos cerca la UPA 6 de Los Hornos, y ahí hay, bueno,
atención en relación a salud mental y también tenemos cerca tipo una salita que es la del municipio, que hay psicólogos y nosotros a través de esos espacios vamos como resolviendo ciertas situaciones que vamos teniendo, porque bueno, sí, es verdad que sí existen y que cada vez se están profundizando más, también entendiendo el contexto en el que estamos, donde cuando hay más crisis hay, la salud mental siempre está también más en juego. Total. Sí, yo para agregar una cosa más, necesitamos equipos de orientación escolar en las escuelas, necesitamos la construcción de esos gabinetes junto con profesionales de la salud, con nutricionistas. Yo estoy muy preocupado también por la educación especial. En la ciudad de Buenos Aires están cerrando las escuelas de educación especial, la están vaciando y se habla de una inclusión sin ningún tipo de recursos en las escuelas públicas normales, por llamarlo de alguna manera. Acá en Provincia de Buenos Aires también hay un gran debate sobre la quita de caracterización de los propios chicos y chicas de las escuelas de educación especial, que está generando mucho revuelo en las escuelas porque realmente no logramos, con los recursos que tenemos y la capacidad que tenemos, poder ayudarlos y colaborar con los chicos en integración más plena, en inclusión más plena. Yo creo que el problema de salud mental, es un problema realmente muy importante y que hay una manera que el Estado nacional, Estados provinciales, están ajustando a los hospitales. Lo vemos en el Hospital Posadas, lo vemos en el Laura Bonaparte, lo vemos en el Hospital Garrahan. Hay una cosa de precarización de la salud y de la educación que va de la mano con que las infancias realmente estén en una situación muy crítica y los recursos se van a las grandes patronales, al FMI, al Banco Mundial y no realmente a la atención de la salud y la educación como se necesitarían las infancias de Argentina. Bueno, pensé que íbamos con un comentario, ¿sí? ¿Puede ser? En la facultad es súper importante los aportes que nos da la psicología educacional. Ese coso. Ese Ah, coso. ¿es ese? ¿Sos ese? Sí, es ese. Ese que estuvo una vez acompañándonos Es que en un tipo programa. el coso es medio raro. No, yo me quedaba pensando un poco por esto que traían al final, o sea, incluso lo vinculado, o sea, como que hay un ajuste de parte tanto del gobierno nacional como los gobiernos provinciales, y pensaba que incluso hay un plan, como lo discutíamos un poco el otro día cuando preparábamos el programa, todo un plan para ir sobre la mercantilización, el recorte de contenidos, sobre que los pibes estén hechos a la medida de lo que quiere la patronal para trabajar en la empresa, y que un poco lo veíamos con un programa que está siendo apoyado por distintos grupos empresariales, que se llama el programa, ¿cómo era? Argentinos por la alfabetización, ¿puede ser? Argentinos por la educación, que hace la campaña de alfabetización. Argentinos por la educación, que los tipos lo que hacen es irse en contra de toda la educación, irse en contra de los docentes, individualizar problemas, y detrás de un programa con el cual en distintos medios hacen política, ese está apoyado por el grupo Techín, por el grupo Clarín, Paolo Roca, o sea, un montón de grupos económicos, o sea, entre esos el Banco Santander, Banco Galicia, etcétera, etcétera, que un poco también nos muestra hacia dónde quiere ir también el gobierno, ¿no? Y por qué también todos los discursos, ¿no? de distintos arcos políticos, yo diría incluso, se están sumando también a atacar las medidas que toman los docentes en las escuelas porque no le alcanzan sus salarios, porque no alcanzan las viandas en las escuelas, porque no cuesta mucho enseñar con aulas en esas condiciones paupérrimas, con muchos estudiantes en un aula, cuando debería haber una perspectiva integral, mayor capacidad de docentes, equipos interdisciplinarios. O sea, y un poco quería ir como, si se puede hablar un poco, ¿no? De qué está intentando hacer con este programa, más allá un poco de esto que decía ahora, y también qué podemos hacer, ¿no? Para enfrentarlo y hacer algo distinto cuando se toman todas estas medidas, que es para hacer pibes que estén hechos para las patronales y para explotarlos, qué sé yo. Sí, ya del golpeo a los docentes ya nos estamos mal acostumbrando. Yo creo que ante estos planes de la derecha ultrarreaccionaria como la de Milei, no se puede combatir adaptándose a sus propias ideas.
esto que Kicillof descuente los días de huelga a los docentes de provincia de Buenos Aires cuando se rompen realmente el lomo para poder educar a los chicos en la provincia con salarios muy bajos, echarle la culpa de todos los males a los docentes, las declaraciones que escuchamos también de sectores progresistas como Grabois, que habló hasta de paredón, con la gravedad que eso tiene, o decir no estoy tan en desacuerdo con declarar la educación como servicio de derecho, como servicio esencial, contra que sea un derecho social, para que no tener derecho a huelga a los docentes, que cuando tenemos una huelga estamos defendiendo la educación pública ante todos los ataques, y todas las declaraciones también de la propia Cristina, de la cual estamos peleando contra su proscripción y su encarcelamiento, pero que a los docentes tenemos grandes diferencias ideológicas, que en todas sus clases magistrales la culpa de la educación parece que se reduce a las luchas y a las huelgas docentes. Yo creo que ante esa derecha como la de Milei, que habla de adoctrinamiento, que quiere quitar la educación sexual integral, que no quiere que hablemos de derechos humanos en las escuelas, que no quiere que hablemos de ambientalismo en las escuelas, nosotros le tenemos que poner una pedagogía completamente distinta, que es la de unirnos con las familias, que no nos quieran separar más y pelear por todos los derechos de los trabajadores y las familias de la educación pública en la propia escuela. Yo creo que eso es una discusión, porque Jorge Macri descuenta los salarios docentes, Kicillof descuenta los salarios docentes, no hay más Ministerio de Educación Nacional, Milei no pone un peso en ninguna de las provincias. Estamos avanzando una profundización de la herencia neoliberal en la educación que va a tener implicancias muy serias en la juventud también. Sí, yo también un poco lo que quiero decir en relación a eso es, sí, también desde mi rol como extensionista, que no sé si la solución, pero empezar a crear más comunidad y como una comunidad organizada, y no solamente pensarlo desde eso, el docente como individuo solo, la escuela como la institución sola, el Estado, sino también, bueno, pensar, como decías recién, en las familias, pensar la educación como algo más complejo, que por ejemplo, no sé, a veces los pibes están solamente cuando van a la mañana o cuando van a la tarde al colegio. El resto de sus vidas participan en otras cosas. No sé, las infancias van a clubes de deportes, de fútbol, de básquet o lo que estén en su barrio. Bueno, participan de espacios como el nuestro, donde, bueno, para que capaz que las familias que no tienen tantas herramientas para ayudar a sus hijos y sus hijas, encontrar como esos espacios más socioeducativos, no sé, la iglesia, un club de danza, como, bueno, pensar algo más grande que solo todos esos espacios, y que cada espacio y cada, el Estado, la escuela, el club, las familias también tomen cierta responsabilidad y compromiso social con todo el sistema educativo y la educación en general, que me parece que si todos tomamos responsabilidades y un compromiso social por lo que está sucediendo también, y ahí como, bueno, ¿qué puede aportar uno? Qué granito de arena a todo este proceso de crisis y de individualización que está sucediendo, y donde también eso tenemos la sociedad más fragmentada. Para mí, generar comunidad entre todo eso que recién acabo de mencionar, y que cada vez se empieza a articular más, y que dentro de esa comunidad haya cierta organización, para mí va a aportar y va a fortalecer a un montón de todos los problemas. Y cada uno eso desde su responsabilidad, la responsabilidad que tiene que tener el Estado, la responsabilidad que tiene la escuela, la familia, el club, la iglesia, como, bueno, pensarlo ahí más integralmente, y no solo a veces tirar críticas hasta ciertas personas, a la escuela, al docente, al Estado, bueno, pensando en que todos podemos hacer algo al respecto. No sé, nosotros como extensionistas, bueno, estamos aportando de esta manera a esto que es cada vez a veces vemos más oscuro, y que a veces uno está como, bueno, ¿cómo se sale de esto? Bueno, que uno puede hacer también, y cuál va a ser la acción que uno hace, y también eso, poder crear, tipo las infancias de ahora, enseñarles esa responsabilidad y ese compromiso social, para cuando sean más grandes también ponerse como en esa posición de querer
seguir generando esos sujetos críticos con responsabilidad y compromiso social para también pensar en un proyecto muchísimo más grande, pensando a nivel nacional en el país. Bueno, qué proyecto también de país queremos, pero eso para mí es fundamental, que exista y haya una comunidad organizada en relación a eso para seguir fortaleciendo, como lo pienso en la educación. Y bueno, no sé tanto, pero bueno, no sé, en la salud, como bueno, pensarlo ahí más integralmente y más complejo que solamente cosas individuales, que también es un poco lo que se quiere, ¿no? Que todo se individualice, que la culpa de bueno, pensar en una comunidad, más que nada. Sí, nos estamos acercando al final de este encuentro, que les agradezco mucho por estar aquí. De verdad que pudimos haber hecho este programa de alfabetización sin invitados, pero de verdad creemos que es importante traer a las personas que están en el territorio y que realmente le ponen el cuerpo y conocen de lo que están hablando. Y nada, mucho respeto para su trabajo y para el aporte que hacen a la educación y a la pedagogía. No, bueno, eso, muchas gracias. A mí me quedó pendiente una pregunta, pero bueno, la pensaremos la próxima, porque a veces cuando se menciona alfabetización enseguida se linkea con las infancias y también hay muchas personas adultas que no están alfabetizados. Exacto. Y eso me parece importante mencionarlo como para que no nos quedemos solo que se trata de una cuestión de infancia, sino que trasciende en edades. Solamente quería hacer ese aporte y bueno, agradecerles por venir también. Agrego algo, tipo la alfabetización recorre todas las generaciones. Claro, exacto. Nosotros como acá para mismo que no también. Quedemos, claro, como hablábamos siempre de infancias, digo, a veces, viste, suele pasar eso, yo pensando en los oyentes siempre, digo, bueno, está bueno pensar también eso, ¿no? Como... Sí, perdón, esa no fue mala onda mía, es que mire el reloj. No, está bien, pero por eso lo metí ahí. Capítulo 2. un montón nosotros, digan la verdad. No, está bien. Está perfecto, para eso vinieron. Nada, les agradecemos, no sé qué canción va, me gustaría saber qué canción va, pero nunca sé qué canción va. Va la mía, ¿no? Una cosita chiquitita. Sí, por favor. Nada, nosotros tenemos... Ustedes también hicieron el chivo, yo también. Tenemos Instagram, dos Instagram. El de la Escuelita Eva Duarte, donde subimos todas las cosas que se hacen ahí. Eso se llama Escuelita Eva Duarte. Y después tenemos el específico del proyecto de extensión de alfabetización, que se llama El Puente Alfabetización. Perfecto. Nada, para que nos sigan y vean el laburo que hacemos todos los días. Bien, en nuestra página lo compartimos, así todos lo pueden ver. Y una cosita, es que justo Fede antes de entrar... No, espera, bancame. Nosotros seguimos. Que justo Fede antes de entrar me comentó que el programa yo me gustaría que lo comentaras porque creo que va en esta sintonía. Bueno, Adoctrinado es un programa que sale por streaming por YouTube de La Izquierda Diario. Después le podemos compartir también la entrevista a Daniel como para que... Perfecto, compartimos todo por Instagram. El contacto de Daniel, por favor. Eso es otro precio. No lo expongas en vivo. Estamos llegando al final de este viernes de Psiquis. Muchas gracias por habernos acompañado, a la gente que estuvo ahí, a ese coso que le mandó ahí un mensajito. Creo que tenemos un par de mensajitos más. Bien. Si pueden aparecer en pantalla, les agradezco. Ese puso, soy ese, sí. Hola, ese, ¿cómo estás? SC. Y Sopa y Pilla pasado. Los mejores, los únicos, los métodos eduqueros. Tremendo programa, chiquis. Gracias. Estaba bueno leerlo con el ritmo. Los mejores, lo único, los métodos eduqueros. Ahí va. Bueno, eso fue el programa de alfabetización que está terminando, pero falta la columna más esperada por los hogares argentinos. Más allá del nombre. Sí, necesito una canción. Bueno, una canción. yo hoy traje una autora que es palestina. Se llama, disculpen mi pronunciación, creo que es Rafif Siada, pero puede no serlo. Ella busca transmitir los sentimientos del pueblo palestino, su dolor, su ira y su deseo de justicia y paz. A través de su poesía y activismo defiende el derecho del pueblo palestino a vivir con dignidad. Acá les voy a compartir unas imágenes de 2 libros, si los tienen ahí, los había mandado. Y además de estos, escribió muchísimos poemas y hoy quiero destacar uno en particular. Durante la operación Plomo Fundido en diciembre del 2008 y enero del 2009, escribió un memorable poema llamado Enseñamos vida, Señor. Ella lo escribió mientras trabajaba como portavoz de prensa para una coalición, justo cuando las bombas caían sobre Gaza. A la mañana siguiente del bombardeo, una periodista le preguntó: ¿no crees que todo estaría bien si simplemente dejaran de enseñar a sus hijos a odiar? Momento, agua. Bueno, dice: hoy mi cuerpo fue una masacre televisada.
Hoy mi cuerpo fue una masacre televisada, que tenía que caber en un audio digital y en palabras limitadas. Hoy mi cuerpo fue una masacre televisada que tenía que caber en un audio digital y palabras limitadas con suficientes estadísticas como para contrarrestar una respuesta mesurada. Yo había perfeccionado mi inglés y aprendido las resoluciones de la ONU, pero aún así me preguntó, señorita Siadá, ¿no cree que todo se resolvería si dejaran de enseñar tanto odio a sus hijos? Pausa. Miro en mi interior. Busco fortaleza para tener paciencia, pero no tengo paciencia en la punta de la lengua mientras caen bombas sobre Gaza. La paciencia me ha abandonado. Pausa. Sonrisa. Nosotros enseñamos vida, Señor. Rafif, acuérdate de sonreír. Pausa. Nosotros enseñamos vida, Señor. Nosotros, los palestinos, enseñamos vida después de que ellos hayan ocupado los últimos cielos. Nosotros enseñamos vida después de que ellos hayan construido sus asentamientos y muros de apartheid. Más allá de los últimos cielos. Nosotros enseñamos vida, Señor. Pero hoy mi cuerpo fue una masacre televisada, para caber en un audio digital y palabras limitadas. Esto está como así. Danos solo un reportaje. Un reportaje con lado humano, verás, esto no es político. De ti y de tu pueblo, así que danos un reportaje humano. No menciones las palabras apartheid ni ocupación, esto no es político. Me tienes que ayudar como reportera. Ayúdame a contar tu historia, que no es un reportaje político. Hoy mi cuerpo fue una masacre televisada. ¿Y qué tal si me das un reportaje sobre una mujer en Gaza que necesita medicinas? ¿Qué tal acerca de ti? ¿Tienes suficientes huesos rotos en las extremidades como para cubrir el sol? Pásame tus muertos y dame una lista de sus nombres, en un total de 200.000 palabras. Hoy mi cuerpo fue una masacre televisada que tenía que caber en un audio digital y palabras limitadas y conmover a quienes son insensibles a la sangre terrorista. Pero ellos sintieron pena por el ganado en Gaza. Así que les di resoluciones de la ONU y estadísticas y condenados y deploramos y rechazamos y no son iguales, ocupadores y ocupados. Y 100 muertos, 200 muertos y 1000 muertos y entre crimen de guerra y masacre, ventilé las palabras y sonreí, no exótica, no terrorista, y cuento 100 muertos, 200 muertos, 1000 muertos. ¿Hay alguien ahí? ¿Escuchará a alguien? Quisiera poder llorar sobre sus cadáveres. Quisiera simplemente correr descalza por cada campo de refugiados y abrazar a cada niño. Cubrir sus oídos para que no escuchen el sonido de las bombas por el resto de sus vidas, como yo lo escucho. Hoy, mi cuerpo fue una masacre televisada. Y déjame decirte, no hay nada que tus resoluciones de la ONU hayan hecho en absoluto sobre esto. Y no hay un audio digital. Ningún audio digital que se me ocurra, y no importa cuán bueno sea mi inglés, no hay audio digital, no hay audio digital, no hay audio digital, no hay audio digital que los devuelva a la vida. No hay audio digital que arregle esto. Nosotros enseñamos vida, Señor. Nosotros enseñamos vida, Señor. Nosotros, los palestinos, nos levantamos cada mañana para enseñar al resto del mundo vida, Señor. Tremendo. Quería agregar una cosita porque me pareció tremendo y me recordaba mucho a un poema que escribió Marwan Makoul, que tampoco sé si se pronuncia así, pero decía que para escribir poesía que no sea política debo escuchar a los pájaros, pero para escuchar a los pájaros hace falta que cese el bombardeo. Y yo creo que es muy importante lo que leíste también recién y me parece como que también es una interpelación, creo, a todos los que escuchan, a que hay que tomar la causa palestina, o sea, lo que está pasando en Palestina hay que visibilizarlo, porque también la única forma de que cese el fuego, los bombardeos, es con que haya gente en todo el mundo que hable de esto, que lo divulgue, que movilice, y me parece que eso es la respuesta, porque los tipos del Estado sionista de Israel van a intentar continuar con eso. Sí. Entonces yo apelo, porque me reemocionó lo que leíste, apelo a que todos se sientan interpelados y tomen esto en sus manos. Hermoso, gracias, Juan. Sí, gracias, Mía, por compartir eso. A mí también me movilizó. Sí, yo estoy empezando a sospechar que la intención de las lecturas de Gaia es hacernos llorar, así que bueno, sí, a ver. Exactamente. Sí, perdón. En algún momento va a suceder. Sí, sí.
Hasta me deja sin palabras. Sí, gracias, Gaya. Muchas gracias. Nada, este cuatrimestre está terminando, nos quedan 2 programas de Psiquis en esta temporada 3, si la Así es. memoria no me falla. Nos veremos el viernes que viene, no sé ni siquiera de qué vamos a hablar, pero seguro vamos a hablar de alguna cosa por ahí ¿Cómo psicológica. ya lo sabes de decir. qué vamos a hablar? Él se está haciendo Mirá. el Dolou hace... Sí, sí, ¿qué Desde que dice nací. eso, no? No quiere hablar de masculinidades, blanqueemos. ¿Qué dice su Nos vamos. inconsciente, no? Sí, ¿no? ¿Por qué no querrá hablar? Chao. Cortamos Nos acá. vemos, gracias. Nos vemos. Chao, Besitos. chicos. Que tengan lindo fin de.